Buenas tardes, hermanos. Iglesia Filadelfia, el Señor los bendiga grandemente. En esta tarde quiero darle gracias a Dios primeramente por el privilegio que me da de poder compartir esta palabra, esta reflexión bíblica para traer bendición a nuestras vidas, traer edificación. Y quiero tratar de un tema muy importante: cómo cuidar el cuerpo y la mente. En este tiempo tan difícil que estamos experimentando a raíz de la pandemia, del coronavirus, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, que nos ha obligado a estar encerrados en la casa para guardarnos, pero también es una oportunidad que Dios nos da para reflexionar sobre nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestra vida mental, nuestra vida espiritual, cómo estamos administrando nuestro cuerpo, cómo estamos pensando con nuestra mente, cuáles son nuestros pensamientos, si son saludables, cómo estamos administrando nuestra salud física y mental. Y pongo un ejemplo: en esta época tan difícil, en esta emergencia a nivel mundial que se ha presentado, hay algunos países que han mostrado que no estaban preparados para enfrentar una crisis de esta naturaleza. Y estos países que estaban, se puede decir, relajados, que no creyeron cómo podía ser de grave esta pandemia, son los países que han sufrido más muertes y que han colapsado en sus sistemas de salud, que han experimentado una economía en crisis, y son los países que más duro les ha ido en esta situación. Gracias a Dios por nuestra nación, pues, aunque es grave la situación, sin embargo, podemos decir que Colombia ha enfrentado con responsabilidad esta crisis, y confiamos en Dios y oramos por nuestra nación para que podamos salir adelante. Pero el Señor también nos habla entonces a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, en el área espiritual. Estamos viendo que ya las señales del Señor se están dando, que el rapto de la iglesia está más cercano cada día. La palabra de Dios entonces es una herramienta para instruirnos a estar preparados para ese encuentro con nuestro Señor. Necesitamos este tema de tanta importancia, guardar nuestro cuerpo y nuestra mente. Es entonces un asunto de vida o muerte. El libro de Romanos entonces es una herramienta muy importante. Es la constitución de la fe cristiana. Nos enseña la teoría, la teología, los principios, las doctrinas fundamentales de nuestra fe cristiana. Pero también nos enseña a cómo llevar a la práctica estas enseñanzas que hemos adquirido a través de la vida cristiana. Necesitamos verdaderamente practicar la vida cristiana, no solo aprender la teoría, sino cómo llevar a la práctica esos principios fundamentales de la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos. Dice así, en el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
Necesitamos entonces, dice acá el apóstol Pablo, hace un ruego encarecido a la iglesia, por las misericordias de Dios, dice él, que nos presentemos al Señor como templo del Espíritu Santo, que presentemos nuestro cuerpo a diario al Señor. Ahora debemos saber que nuestra vida, nuestro cuerpo físico es el templo de Dios, es la morada del Espíritu Santo. Y como tal, es la casa de Dios, Él habita en nosotros. Entonces necesitamos aprender a presentarnos cada día al Señor, en oración, en adoración a Él, en gratitud, en poder rendir un culto verdadero a Dios cada día. Es una necesidad de nuestra vida espiritual. Y necesitamos también, como sacrificio vivo, saber que somos administradores, mayordomos de este cuerpo, de este templo de Dios. Un mayordomo es alguien que está administrando un bien ajeno. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, no podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, porque este cuerpo ya no nos pertenece. Le pertenece al Señor Jesucristo. Él lo ganó por su sangre preciosa. Cuando vivimos en la carne, es vivir apartados de Dios, sin tener en cuenta a Dios, independientes de Él, de su gobierno. Pero por eso necesitamos saber que a través de la palabra necesitamos cuidar este cuerpo y necesitamos comenzar por alimentarnos bien. Cuidar este cuerpo significa en todas las áreas, en el área física, alimentarnos bien, balanceado, alimentos que no sean dañinos al cuerpo. Necesitamos aprender a comer. ¿Cómo estamos comiendo? Hay cantidad de enfermedades que vienen por no alimentarnos bien. Así es en el área espiritual. Necesitamos ser fuertes en nuestra fe y esa fortaleza viene por la palabra de Dios. ¿Cómo estamos alimentando nuestra alma? La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Y así vamos a reflejar tanto en lo físico como en lo espiritual quiénes somos verdaderamente. Somos como nos alimentamos. Hay un aspecto sumamente importante también de nuestro cuerpo, es el área sexual. La pureza sexual es muy importante para Dios. El Señor dijo, sean santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. La sexualidad es un regalo de Dios, es un propósito de Dios. Es santo cuando se practica solo en el matrimonio. La sexualidad en el matrimonio es de gran bendición. Es el diseño de Dios para la familia, para la pareja, para que haya unidad, para que haya amor, para que haya protección, para que haya una familia, hayan hijos, tengamos descendencia. Ese es el diseño de Dios y Dios bendice a la familia. Pero fuera del matrimonio, el practicar sexo es pecado, es una abominación contra Dios, es inmoralidad. La misma palabra lo dice en Colosenses capítulo 3, versos 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. La ira de Dios está sobre el que es inmoral en su sexualidad. La ira de Dios viene sobre la persona que
está desagradando a Dios, que no está honrando a Dios con su cuerpo y con su mente. Necesitamos entonces aprender que el pecado sexual deteriora y destruye el carácter de la persona. Es un yugo de esclavitud. Es algo que contamina, que mancha la vida de la persona. Y como tal, Dios nos advierte, hay una solución para esto. La solución es cuando Dios nos amonesta de no caer en este grave pecado para protegernos. Es entender que antes que prohibirnos que disfrutemos de la sexualidad, Dios lo que quiere es protegernos. Dios quiere proteger nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Porque por este grave pecado vienen consecuencias terribles. De manera que podemos entonces ver que necesitamos renovar nuestra mente. Es el segundo punto. ¿Cómo renovar nuestra mente? Dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Renovar nuestra mente, transformarla, significa no dejarnos amoldar a las costumbres de este mundo. Significa no dejarnos guiar por las tradiciones, por las filosofías mundanas, por las formas como vive este mundo, lo que enseña este mundo, que está apartado de Dios. Y por eso tenemos una sociedad corrupta, una sociedad en la cual reina la maldad, el pecado, la violencia y un sinfín de pecados contra Dios. De manera que tenemos que, aún hay falsas enseñanzas en el área espiritual, también que nos apartan, que nos quieren apartar de la verdadera doctrina de Dios, del verdadero evangelio de Cristo. Hay falsos evangelios aún que están tratando de desviar nuestra fe. Entonces necesitamos transformar, renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Necesitamos lavar a diario nuestra mente, nuestros pensamientos con la palabra del Señor. Esa es el agua viva, el agua pura que lava verdaderamente, que purifica nuestros pensamientos. Aún nuestro cuerpo es sanado por el poder de la palabra del Señor. Entonces mi mente debe controlar mi espíritu y no lo contrario. No debe el cuerpo gobernar mi mente, sino mi mente gobernar mi cuerpo. Y mi mente debe estar gobernada por Dios, por la palabra del Señor. Así es como lo muestra en el Salmo 32. Nos dice el salmista, como el caballo, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a su amo. Así le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Duraron 40 años dando vueltas en el desierto y siempre regresaron al mismo lugar, se estancaron y no pudieron entrar a la tierra prometida. Eso es lo que causa el pecado verdaderamente. De manera que, como conclusión, dice en Romanos 12, finalmente dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios quiere revelar a nuestras vidas su propósito. Dios tiene planes de bendición para nuestras vidas. Dios quiere darnos lo mejor porque somos sus hijos, porque somos sus amados, su tesoro, su preciosa nación, su pueblo. De manera que necesitamos consagrar nuestra vida a ti, Señor. Vamos a orar y a decirle gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno y tú quieres que nuestro cuerpo sea templo
morada tuya. Tú quieres habitar, llenar este cuerpo, este templo. Tú quieres, Señor, usar esta vasija de barro como un canal de bendición a otros, Padre. Y para eso tú quieres renovar nuestra mente. Tu palabra dice, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni mis caminos como tus caminos. Señor, danos tus pensamientos. Que nuestros pensamientos sean los tuyos, Señor. Pon en nuestro corazón lo que hay en tu corazón, Señor. Y enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres nuestro Dios. Tu buen espíritu nos guíe a tierra de rectitud, Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra que tú has hablado en nuestra vida. Bendice a tu iglesia. Sana nuestra tierra, Señor. Sana las familias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Felicidades.